Un favor, si alguien conoce a Serrano y a la señorita Araceli, que si por favor no les dicen que deben de entrar con el correo de PC Puma. Si alguien me puede hacer el favor, se lo agradezco mucho. Nos faltan 3 minutitos. Eh, Creo que podemos empezar. Ya sabemos que están Serrano y la señorita Araceli queriendo entrar, pero no tienen el correo de PC Puma. Son los dos que faltan. Con eso seríamos 28, 26. O sea que ya casi estamos completos. Bien, entonces vamos a ver dónde nos quedamos la vez pasada. La vez pasada estábamos platicando sobre las operaciones de vida. Expliqué las operaciones, qué tipos de riesgos se pueden encontrar y sobre todo le he dado tiempo para que ustedes que todavía no, o la gran mayoría de ustedes que todavía no trabaja, pues no tiene idea de qué se hace dentro de las empresas y les cuesta trabajo, pues cuando hablan de operaciones, pues cuáles son las operaciones, ¿no? Y además, ya también explicándoles en la clase pasada, ya al final, ¿no? Cómo todas las organizaciones para encontrar un entorno, ahí está Serrano, ¿no? Pero no está con el correo de PC Puma. Dice Serrano, Joshua, Yael, enter the waiting room. Pues sí entró, pero pues no le vamos a poder dar entrada, ¿no? Hasta que alguien me haga el favor. Él ya lo sabe, cada uno de ustedes ya sabe que para entrar a la clase tenemos que entrar con PC Puma. Él no lo hace, ¿qué podemos hacer, no? Entonces les decía que dentro del control interno que nos exige o que trata de manejar COSO, ya saben lo que es COSO, ¿no? Nos dice que las empresas deben de tener una estructura organizacional, o aquí está un organigrama y separación de funciones, una descripción de puestos, funciones, precisamente para evitar errores entre errores y sobre todo malos entendidos dentro de una organización. Después se necesita que haya un gran liderazgo en la administración, que todos los funcionarios, directores, gerentes, ¿no? Estoy haciendo un pequeño repaso, ¿no? Tengan un nivel elevado de concientización al respecto. Después, aquí todavía puedo hacerlo más grande. Te paso un poquito, pero
Ya son las 4:11. El señor Soto Rosel Abel Fernando llegó tarde. El señor Serrano no entra todavía. El señor Flores de la Rosa o señorita, no alcanzo a ver aquí todo, pues también llegó tarde, ¿no? Bien, Profesor. aquí ya está. Bien. Entonces estábamos hablando de los presupuestos. Una de las funciones de la administración es que a los empleados tengan todos los recursos y las herramientas que necesitan para hacer su trabajo. Y dentro de ello, pues a veces se necesita tener un presupuesto, ¿no? Y en ese presupuesto sirve para formular y comunicar los objetivos de la empresa y sobre todo en los ingresos y los egresos. Si hay que comprar herramientas, computadoras, todo lo que sea necesario, pues debe de haber un presupuesto que maneje el jefe, el área responsable, ¿no? Deben de haber reportes, inclusive les explicaba el error común dentro de las empresas de que el jefe se va a ir de vacaciones, te dice, oye, te voy a encargar aquí el área, que todo funcione bien, pero ten mucho cuidado con la señorita fulana de tal. No, yo no voy a tener cuidado. O me Oiga, das profe, toda buenas la... tardes. ¿Perdón? Buenas tardes, profesor. Mi compañero Fernando Soto ya estaba cuando inició la reunión, ¿Fernando pero quién? Fernando Soto, ¿Ya estaba él? ajá, él estaba, También pero se le Araceli, cerró la profesor, llamada. pero la mandó a cambiar el nombre. Bueno, por mi compañero también Soto, y pues ya no lo dejó entrar, pero él estaba desde antes de las 4:10. ¿Cree que lo pueda Ajá. dejar pasar, por favor? Entonces ya le di entrada a Soto Rosel y a Flores de la Rosa. Ok, gracias. El único que no entra, no sé por qué el señor Serrano sigue estando en espera y no sabe que yo siempre le he dicho, nada más pueden entrar con su correo de PC Puma. El señor Serrano ahí sigue, pues ahí va a seguir, ¿no? De modo. Profesor, a mí me avisó este Serrano que sí está con la PC Puma, pero su correo no marca bien su nombre. Me mandó esta foto de que sí está con la PC Puma. A ver, de nuevo, porque no soy muy versado en esas situaciones. Yo creo que si lo tiene en su teléfono con PC Puma, esa es su identificación. Nada tiene ver que esté con teléfono, con computadora o con supercomputadora. Así que le dices al señor Serrano que ya me hiciste el favor de avisar, pero que no va a entrar. Tiene que entrar como debe de ser. Ya llevamos varias clases y ya lo deben de tener presente. Entonces continúan Ok, muchas prácticas. gracias. ¿Perdón? Ok, muchas gracias, yo le aviso. Ándale, gracias. También se tiene que tener, para que no haya errores, respetar las prácticas apropiadas que pueden ser algo que se tenga que realizar en el caso de las aseguradoras, pues se tienen que dar reportes mensuales o trimestrales o anuales. Hay que entregar información a la autoridad. Entonces, esas son prácticas apropiadas. Y dentro de el sistema integral de información financiera, el sistema estadístico del sector asegurador
y todos los sistemas de evaluación de reservas, pues son prácticas apropiadas de control. Acuérdense que el control de 10 pesitos me costó 90,000 pesos de multa cuando estábamos iniciando Zurich Vida. Procedimientos. Hay procedimientos que tienen que ver con el modo de cómo se realiza algo, qué orden debe de seguirse, quién lo hace, en qué momento, cómo se hace. Ese es un procedimiento. Y cuando estábamos estudiando administración general, hay que tratar una unidad que habla de sistemas y procedimientos. O sea, el administrador tiene que saber manejar y conocer los diferentes sistemas y procedimientos, cómo se estructuran, cómo se realizan, porque en cada empresa debe de tener su manual de operación, en donde van a estar los sistemas y los procedimientos. ¿Por qué? Porque señalan el modo de hacer la emisión de pólizas, el orden en que se hace la emisión de pólizas, quién hace la emisión de pólizas, en qué momento lo hace y cómo se hace. Ese es ejemplo de emisión de pólizas, de cómo se concede un préstamo a los asegurados, cómo se paga un siniestro, el modo de hacer algo, el pagar un siniestro, en qué orden se sigue, quién lo hace, en qué momento, cómo se hace. Entonces, hay sistemas diferentes en cada, y son muy diversos entre organización y organización, pero hay estos tres sistemas, el de autorizaciones, para autorizaciones generales, específicas y rutinarias. Entonces debe de haber un manual, ¿no? En donde se presente estos nombres, quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, qué forma hay que utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene la documentación. Hay en todas las empresas emiten factura, cheques, contratos de las pólizas, recibos de cobro de primas. Entonces, todo eso es importante, tiene que conocerse. Después vienen los de contabilidad, todos los registros oportunos e informes. Los que estudiaron contabilidad de seguros saben perfectamente que hay un catálogo único y unificado, seas aseguradora o seas afianzadora. No se dé el caso de que no, la contabilidad que nosotros manejamos aquí es así, así. La comisión dice, no, papacito, eres contador, perfecto, pero te vas a ajustar a este catálogo de cuentas contables para seguros y fianzas. Y entonces tenemos que conocerlo. Eso lleva a que no haya errores, que no haya omisiones, que no se preste a fraudes, porque el fraude generalmente está donde está el dinero. Entonces, hay que tenerlo presente porque a nosotros nos va a interesar la administración de riesgo. Y después vienen los controles físicos. La medida y medio más importante de todos los controles físicos es el uso del equipo mecánico, ¿no? No sé qué hago, ¿qué? El equipo mecánico son los automóviles de la empresa,
las motos de la empresa que usan los cobradores, ¿no? Los funcionarios, hay funcionarios que la empresa todavía no les da dentro de sus beneficios el que puedan cambiar su carro cada 2 años o cada año. Cada empresa da los beneficios. Yo trabajé en empresas donde nos cambiaban, nos daban carro nuevo cada 2 años, ¿no? Y nos daban chance de comprar el que nos dejaban, pues a un precio muy accesible, ¿no? Esos son beneficios, pero estamos hablando del control físico, ¿no? Bien, otro, pues el equipo electrónico, ya les mencionaba, hay compañías que tienen y le dan a sus funcionarios o empleados en determinadas áreas teléfono, computadora, les pagan el internet, etcétera, etcétera, ¿no? Que se utiliza para ejecutar y registrar transacciones, ¿no? Por ejemplo, las áreas de gastos médicos mayores, pues están constantemente pegados al teléfono. ¿Por qué? Porque a los agentes ya les interesa que el caso del siniestro de su asegurado, pues ya lleva 3 días, 4 días, y a lo mejor en esa empresa tienen que operar más de 200 a 300 casos por día. Y además hay un principio contable que dice primeras llegadas, primeras salidas. Entonces hacen cola las reclamaciones de siniestros que van llegando, van haciendo cola. Y entonces van saliendo como van llegando. Pero otros dicen, no, es que los siniestros son muy importantes. Entonces, las últimas llegadas, ¿no? Porque el siniestro grande llegó después de muchos que habían llegado, dicen, no, pues últimas llegadas, primeras salidas. No, es respetar el orden de llegada, ¿no? Y solamente con autorización hay determinados funcionarios que pueden alterar el orden en el pago de la reclamación. ¿Y por qué tiene que haber siempre alguien que dé y que maneje las excepciones? Hay casos muy grandes, casos que son también de brokers que venden muchísimo para la aseguradora, que tienen que ser excepción en algunos casos y debe de ser una sola persona la que debe de romper ese orden, que es la excepción. ¿Por qué razón? Porque es un riesgo. Si no le pagas o le pagas con errores o le pagas tarde o lo pones en la cola y hasta que salga, puedes tener pérdida de un agente o pérdida de un broker muy importante y decirle, oye, de nada sirve, yo sé que vendo muchísimo más que todos los que están ahí, todos los casos de los agentes que están ahí en la cola. Yo te vendo muchísimo más, soy tu primer vendedor o segundo, o estoy dentro de los 5 mejor vendedores que tienes y no me das la excepción. Hay riesgo de que se vaya y se pierda toda esa producción. Ese es un riesgo interno. Nace, explota y puede también cuidarse dentro de la misma empresa. Es controles físicos, ¿no? Y después, para terminar esta presentación de operaciones, está el índice del contenido de un ejemplo
de un manual de procedimientos en las operaciones de vida. Y entonces tenía la primera parte en donde se explicaba para qué iba a servir ese manual. Bueno, pues para que cualquier empleado, jefe, director que quiera conocer los procedimientos de las operaciones de su área, de su departamento, ahí lo tiene para que lo conozca. Cada manual, cuando tú ya lo tienes concentrado, copia de lo que es propio de cada área, ya lo tiene. ¿Me explico? Pero a veces se va el actuario, se ve el gerente, se ve el director, hacen perdedizo el manual y llegas tú y no sabes cómo lo hacen. Tú ya lo sabes hacer porque lo has hecho en otras partes por la experiencia que vas teniendo como actuario, pero sucede que de repente alguien se va y no se encuentran las cosas. Están queriéndote hacer daño. Son personas que se van y generalmente a las personas que corres es porque son malos elementos. Y un mal elemento cuando se va te va a querer hacer daño. Por eso hay que cuidar mucho esa situación. El segundo capítulo tenía que ver con las políticas de las operaciones de vida. Política quiere decir cómo se va a hacer una cosa en términos generales o qué debes de entender por determinada palabra política o cultura. Entonces ahí, en eso, se explicaba cómo se definía un proceso, qué cosa es la tarificación, es las primas que se tienen en vigor, ¿no? La emisión de pólizas, cómo se realiza una emisión de pólizas, cómo se lleva a cabo el pago de primas, cómo se hace el manejo, la atención de los intermediarios o agentes. Ya les decía que esto es de Nicaragua. En Nicaragua, intermediario es el corredor de seguros, el broker. En México no se dice intermediario, se dice corredor o broker, que son personas morales. En cambio, los agentes son personas físicas. Después las excepciones, ¿no? Pólizas especiales o casos fuera de norma. El reaseguro, quiénes son los reaseguradores, con quién se trabaja, qué tipos de reaseguro existen dentro de la empresa. Como es de vida, aquí tenemos que hablar en vida, acuérdense, si el contrato es por excedente, si es por cuota parte o si es no proporcional y entonces es un stop loss, exceso loss o un riesgo, un contrato de catástrofe. Hay otros más, el working cover, etcétera, pero deben detenerse. Después el mantenimiento de la cartera, quién lo lleva, cada cuándo se hace, qué obligaciones hay ante las autoridades y finalmente qué nuevos productos hay, cuáles son los productos y cuáles son los nuevos productos. Un nuevo producto, hay empresas que lo consideran el que tenga un año de antigüedad, pero muchas veces, dependiendo del país y dependiendo de los tamaños de la aseguradora, pues a veces no te alcanza para presentarlo, o sea, hacer un lanzamiento del producto y terminar en un mes, de tal forma que entregado el producto al cuerpo de ventas,
ellas lo empiecen a vender, ¿no? Durante los meses que siguen. Hay otras compañías que dicen, no, un nuevo producto vamos a darle 2 años, ¿no? Otros 3, y hay quienes sacan productos cada Corpus y San Juan. Ese es un error. Lo deben de tomar ustedes como un riesgo. Los nuevos productos tienen que ir acorde con el movimiento del mercado, las necesidades del mercado. Y si tienes un liderazgo de que tú eres un actuario reconocido que está sacando nuevos productos con toda oportunidad, de acuerdo con las necesidades que tú detectas en el mercado, si viene otro actuario porque tú te fuiste y no lo hace con la periodicidad que lo hacía, puede ser un riesgo de que tu compañía a la que estás llegando pierda fuerza de ventas. La fuerza de ventas son los agentes. Entonces, los agentes dentro de la empresa son un activo muy importante. Un activo que vale mucho dinero. No todas las empresas de seguros se dedican a reclutar, a capacitar, a supervisar a los agentes. ¿Por qué? Porque eso cuesta mucho dinero. Hay compañías que no lo hacen, andan pescando por aquí, por allá, de aquella compañía. Oye, yo conocí a aquel agente en la compañía donde yo trabajaba, vente acá conmigo. O sea, tienen que detectar esos peligros internos, esas debilidades que pueden haber dentro de las empresas, ¿no? Bien, en el siguiente capítulo, ¿no? Tenemos el proceso de pólizas nuevas y empiezan aquí capítulo 3 con el subcapítulo 1, colectivos. Entonces, los seguros colectivos, allá, si mal no me recuerdo, pues eran, sí, eran los seguros de grupo, ¿no? Eran los seguros de grupo. Y entonces dice, si son corredores, aquí te vamos a anexar el diagrama de flujo, el dibujo de los diferentes pasos que se van a realizar. Y entonces ya entramos en la teoría y en la práctica de métodos y procedimientos. Tienes tú que aprender a dibujar un fluxograma administrativo. Después vamos a ver uno, pero no necesariamente, es más bien un diagrama sí es de flujo, pero está aplicado a la prima, a la póliza, a la entrada, ¿no? Pero no necesariamente es para la completa emisión de la póliza nueva de un corredor. Oye, después dice, si son clientes directos, ¿no? Te presento el diagrama de flujo. O sea, es muy importante en sistemas y procedimientos que tú tengas frente a tus ojos un plano que ya conoces cómo es y entonces identificas qué pasos tiene determinado proceso. Puede ser 20, 30, 50, o puede estar en la primera hoja, segunda hoja, tercera hoja, y ahí puede estar el responsable, ¿no? ¿Quién es el que hace esa operación? O sea, en poco tiempo ves toda esa situación, ¿no?
Y después viene, si era el primero, eran los colectivos, ¿no? Viene otra sección que le llaman las sucursales. Son las oficinas que tienen fuera de la localidad donde está la compañía. Vamos a suponer, estamos trabajando en una compañía que su edificio, su oficina central está en el Distrito Federal. Y tiene agentes a lo mejor aquí en Satélite, tiene una oficina para los agentes que están por acá, o tiene otra oficina en Toluca, o tiene oficinas en cada una de las capitales del estado. Pueden tenerla en Guadalajara, en Tijuana, en Monterrey, en Tampico, en Veracruz. O sea, son diferentes oficinas. Entonces, ya no mandan las cosas a la Ciudad de México, sino que van a la sucursal u oficina y ahí entregan, ¿no? La solicitud, y ahí hay el sistema de corredores, y va a ser un diagrama de flujo diferente al de casa matriz, porque no sabemos si están autorizados de llevar a cabo todos los pasos, incluyendo la selección del riesgo. Entonces, era muy interesante esto. Nos metíamos a veces nosotros como actuarios, pero están cambiando, ¿no? Y ahora, mucho más con la cuestión de que todos los procedimientos, los sistemas y procedimientos se están metiendo a la computadora, se están digitalizando y ya se opera en directo. Vamos a decir, en directo, Tijuana, hasta allá arriba, y tienen una sucursal y ya están sistematizados y metidos en la computadora. En lugar de mandarte todos los datos de la solicitud para hacer una póliza, ya no te la mandan, la capturan allá en Tijuana, nombre, dirección, población, ingresos del asegurado, plan, beneficiarios, beneficios adicionales, las respuestas al cuestionario de la gente, todo lo van metiendo, ¿no? Todo lo van capturando, acá lo recibe casa matriz, ¿no? Da la autorización, nada más da la autorización de que todo lo ve correcto y autoriza, y luego llega hasta Tijuana esa autorización y allá van a emitir la póliza, van a emitir el recibo y la entregan. Y la cobran, y cuando cobran lo mismo, registran el cobro y ¡brum! Llega luego al área de contabilidad, y contabilidad empieza a recoger todo ese dinero. O sea, esos son los sistemas. Es muy interesante. Y ahí sí, ustedes como actuarios tienen una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque tienen que entrarle a veces a opinar sobre los sistemas. ¿Qué va primero? ¿Qué se captura primero? ¿Cómo se incorporan las tablas de prima, las tablas de reserva, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, nuestra carrera es muy importante y son diferentes, ¿no? La emisión de póliza para el seguro de grupo, que aquí le llaman colectivos, y acá es individual. Son dos áreas importantes. ¿Se acuerdan en el ejemplo teórico de organigrama que ya vimos? Que había el área de contratación y servicio a los asegurados, individual y grupo. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no?
Y ya sigue la misma estructura. Si son corredores, te doy su diagrama de flujo. Si son clientes directos, te doy tu diagrama de flujo, te lo explico, te lo señalo. Ahí dice quiénes son los responsables, si son circulares, sucursales, ¿no? Te doy el diagrama de flujo. Y si son clientes directos, te doy el diagrama de flujo. O sea que tú ya eres actuario, pues ya lo entiendes. Pero si es una señorita que acaba de salir de la universidad, que terminó la carrera de actuaría, pues para su capacitación dentro del área actuarial, esta es una herramienta extraordinaria de introducción y capacitación a todas aquellas personas nuevas que llegan a integrarse a nuestro equipo. En la medida en que los tengas capacitados, en esa medida van a funcionar. Porque muchas veces las personas se van y hasta a veces uno comete injusticias porque a lo mejor tuvieron una mala capacitación cuando llegaron a nuestra área. Porque tú tienes varias áreas. En cada área hay un jefe de departamento. No puedes estar en todos los lugares. Tú estás en las decisiones. Cada quien tiene sus propias responsabilidades. De ahí que es muy importante que seas un Reisman, ¿no? Que sepas quiénes son los claves, quiénes son en los que tú vas ganando confianza o te has ganado la confianza de ellos, o que tú ya sabes que están pensando casi siempre de acuerdo como tú les has enseñado que debe de hacer, ¿no? Renovación de pólizas, ¿no? ¿Cómo se hace en la renovación? Y vuelve a hacer lo mismo. Colectivos, si son corredores, tu diagrama de flujo, si son clientes directos con su diagrama de flujo, si son sucursales corredores con su diagrama de flujo, etcétera, etcétera. Y individual es lo mismo. Modificaciones, lo mismo. En seguro de grupo y corredores, pues hay el diagrama de flujo de modificaciones. ¿Qué es una modificación? Un cambio de beneficiario, un cambio de plan. Tengo un vida y quiero subir a un total, o tengo un temporal y quiero subir uno de vida. Quiero disminuir la suma asegurada. Quiero hacer un cambio de plan corriendo la fecha de emisión. Quiero calcular un agotamiento de reservas. Todo eso son modificaciones y que caen dentro de lo que se conoce el seguro practicado, el seguro que se hizo durante el mes de septiembre, del 1 de septiembre al último de septiembre. Todas las empresas de seguros y en general todas las empresas tienen cierres mensuales de su contabilidad. Y el actuario generalmente respeta el cierre mensual y lo utiliza como el cierre actuarial. Entonces, del último día del cierre hasta el siguiente cierre, ¿qué pasó? ¿Qué se vendió? ¿Qué siniestros hubo? ¿Qué cambios hubo? Hubo una terminación de un temporal, hubo una póliza de una total que llegó a su vencimiento y hay que darla por vencida, se llama total vencida, y avisar a contabilidad que se registre como
una obligación pendiente de cumplir por total vencida, porque va a venir el agente o el asegurado a que esa suma asegurada del total se le entregue. Pero todo tiene que estar registrado. Si llegara a haber una falta en el registro de un total, pues como no lo tiene registrado, pues te va a parecer como que ya no tienes obligación, y la obligación es de toda la suma asegurada. Entonces es un error, se puede ocasionar una pérdida. ¿Y cuándo se puede ocasionar una pérdida? Si no llevas los controles adecuados cada mes, y te va a pegar al final del año cuando se haga el balance. O sea, hay muchas áreas, pero a estas alturas del partido, pues todos los actuarios y todas las aseguradoras, el proceso de evaluación y el proceso de cierre de balance lo tienen al centavo. ¿Por qué? Porque cada trimestre la Comisión Nacional de Seguros les manda pedir un reporte de cómo están en su control. Entonces, esas son las operaciones, ¿no? Entonces, el proceso de modificaciones hay para el colectivo, para el individual, para las sucursales, ¿no? En los siniestros, el diagrama de flujo de los siniestros va a ser muy diferente del de una póliza nueva, del de una renovación, de una modificación de plan. ¿Cómo se paga un siniestro de seguro de grupo? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué documentos se piden? ¿No? Y lo mismo si es un corredor, ¿no? Si es un cliente directo, si ocurre en la sucursal, cómo se va a manejar, y si es individual, cómo. Cada uno esto, donde vean diagrama de flujo, es donde está el paso por paso. Ya les voy a enseñar un ejemplo y hasta se van a reír del detalle con que se maneja, ¿no? Después viene el capítulo de estadística. ¿Cuáles son los temas estadísticos importantes para esa institución? Generalmente está el Management Information System, el sistema de información general. Cómo hemos vendido, está el contable, primero está los resultados mensuales contables, en donde se compara el presupuesto con la realidad, y cada mes van viendo si se va bien, si van abajo, qué porcentaje van abajo, hay que llamar la atención. Y ya hay en la actualidad la aplicación de cosas sencillas de la computación que antes no había. Ya manejan el sistema de información general con foco verde. Hay muchos renglones del balance que tienen una ruedita verde. Automáticamente, a primera vista, ahí no te metas, eso ya va bien, automático. Amarillo, cuidado, hay que meterle mano. Rojo, échate de cabeza y trata de remediarlo a la brevedad posible. Ese es algo muy importante para la cuestión de administración de riesgos, porque cada mes puedes ir identificando aquellos puntos que, si no se cuidan, al llegar el final del año, pueden ocasionarte una desagradable pérdida. Y no va a ser sorpresa, porque cada mes te fue apareciendo el foco rojo en ese renglón. Generalmente, ¿saben dónde está? En primas.
O sea, no se está vendiendo al ritmo que quiere la dirección general. Y entonces, al primero que llaman es al vendedor. Y entonces el vendedor luego se defiende, no, es que el actuario no tiene nuevos productos, no se sacan los productos, o es muy exigente en la selección del riesgo, o yo tuve agentes que ya se fueron porque el actuario, y ahí empiezan las broncas. Por eso ustedes tienen que conocer administración y administración de riesgos. Ya voy llenando, o sea, he tratado de cooperar para que ustedes tengan ese poquito de administración, ¿no? Y ustedes en la vida práctica, pues si acaso lo tengan presente, ¿no? Bien. Ya no les puedo decir más. Incentivos a productores. Generalmente en todas las empresas hay la comisión básica, lo que le das al vender un negocio nuevo. También se llaman comisiones de primer año. Todo eso son operaciones. Entonces, a mayor pago de primas, a mayores años de pago de primas, más alta es la comisión. En menores años de pago de primas, menor comisión. Por ejemplo, un ordinario de vida, pues va a pagar muchos años. Un total a 10 va a pagar 10 años. Entonces son comisiones altas. Pero si tienes un temporal a 5, pues ya un temporal 5 ya tiene comisiones menores. Eso es por si no lo conocen. Entonces hay las comisiones. Y entonces durante todo el año tienen que estar vendiendo negocios nuevos y cuidando la renovación. Es decir, toda esa cartera que vendieron el año pasado, el año antepasado. Entonces, toda esa cartera que va vendiendo se tiene que renovar. Entonces, también hay comisión de renovación. Entonces, las comisiones básicas son de primer año y de renovación. Al final del año, dicen cómo motivamos a los agentes. Oye, pues vamos a poner por orden un cuadro de honor. ¿Quién ocupó el primer lugar, el segundo lugar, el tercer? Y entonces hay cuadros de honores de ventas de primer año o ingresos por renovación. Y entonces dicen, a los que venden más vamos a pagarles un bono adicional que le vamos a llamar bono de producción. Y entonces los bonos de producción pueden ser de 10, 15, 20, según la compañía, según el volumen, ¿no? Yo manejé bonos de producción en donde entraban productores de más de 1,000,000 de pesos. Quiere decir que vendían 1,000,000 de pesos en el año. Y si vendían puras pólizas de 10 años, de 15, de 20, pues se llevaban de comisión básica en el año 600,000 pesos, porque la comisión es de 60%. Entonces, si se llevaban, ¿qué? 600,000 pesos, pues estaban teniendo ingresos de 50,000 pesos mensuales. O sea, es muy difícil vender seguros, por eso se les pagan muy bien. Entonces, siguiendo el ejemplo, que también se premia a los que
renuevan un cuadro de honor y entonces se llama, vamos a darles más comisión adicional, vamos a darles un bono adicional y se llama bono de conservación de pólizas. Al renovarse, quiere decir que, ¿no?, está conservando ese negocio por otro año más. Y así, cada año hay que estarle luchando y luchando porque vendan más y conserven lo que han vendido los años anteriores, ¿no? Y hay estándares. Yo trabajé en compañías gringas. Casi los últimos 3 años fueron con los suizos, que fue cuando hice las 2 empresas de Zurich. Pero todos los demás años trabajé con americanos. El americano es más abierto, más libre, te da más oportunidades de decidir, de hacer, de comprometerte, ¿no? De hacer proyectos, o sea, se trabaja bien con el americano. Y también con el suizo, pero el suizo es más conservador, ¿no? Y entonces tenían reglas, y dices, una regla como actuario, y queremos que eso se logre, que tú conserves el 85-95. ¿Qué quiere decir? Que es lógico que se te caigan, ¿no? Negocios. Entonces, si son del año anterior, que se te caigan el 15%. Pero si ya son de tercero, cuarto y quinto año, nada más el 5%. Tú tienes que conservar 85-95. Y está cañón, está cañón en México. Era un verdadero problema. Eso te puede ocasionar una pérdida. El que no estés conservando adecuadamente, pues has pagado mucho. Imagínense, unos bonos de producción pueden llegar a ser del 15 y del 20%. Entonces, si la comisión básica es 60, más un 15, ya llevan 75%. O sea, se llevan mucha lana de la prima del primer año. Nada más, comisión básica y bono de producción. Y además, ¿qué le pasa a la empresa? Pues que nomás le queda 15%. ¿Para qué? Para gastos de administración y constitución de la reserva de primer año. Por eso ustedes estudiaron en cálculo actuarial que hay pérdidas en las aseguradoras el primer año, porque cobras 100 pesos y gastas 105, 110, 115%. O sea, le sales poniendo. Es el único negocio en que si vendes más cada año puedes seguir perdiendo más. En cambio, en los demás negocios de comercio, ¿no? A veces las pérdidas las cubres con una mayor venta. Vas a tener un mayor margen. Pero aquí en el negocio de seguro de vida ya no tienes margen. Ya te lo gastaste con los agentes. Entonces cuesta muchísimo dinero la venta del seguro. Y agrégale que estás capacitando, reclutando agentes. Entonces ahí se arma un círculo vicioso entre los gastos de tener una fuerza de ventas propia, ¿no?
y la producción. Ese es un riesgo que se debe de conocer, que lo deben de saber los dueños, que lo deben de saber el director general, porque a lo mejor el director general lo trajeron porque es un gerente muy bueno de una empresa, de los accionistas que estaba en Jalisco. Pues sí, pero de seguros no sabe. Y entonces te va a empezar a pedir resultados. Y entonces tú vas a tener, a ver, con calma, le voy a explicar cómo es el negocio del seguro de vida. Y miren, los agentes se llevan tanto, y el bono de esto y el bono del otro, y la conservación, y no tenemos fuerza de ventas, etcétera, etcétera. Todo eso, señores, lo deben de conocer. Por una parte, conocen el riesgo, tienen que saberlo conocer, pero la parte más importante, se deben de saber defender. Esta plática es para que ustedes, conociendo administración, tengan armas, herramientas, que conozcan que existen medios para que ustedes se defiendan de los enemigos gratuitos que van a encontrar en su trabajo. Y los enemigos gratuitos los van a encontrar en el área de ventas y en la dirección general, porque no conocen de seguros. Y el otro que es un, ¿cómo se llama? Director comercial mañoso, pues te va a querer echar, yo no sé por qué esto se pone a hacer este trabajo cuando yo no quiero, ¿no? Bien. Entonces, jóvenes, que quede claro, ustedes van a progresar dependiendo de las diferentes cualidades personales que tengan. Y una va a ser saber hablar, que lo que está aquí en la cabeza lo puedan expresar tal y como lo tienen acá. Y por eso las tareas son importantes. Lo que tengo acá, ¿no? Lo voy a expresar. Verbalmente no puedo, pero lo escribo. Entonces, aquí y aquí. Redactar, escribir. A veces yo, por defenderme en mis años que tuve y problemas graves que tuve, pues tuve eran 15, 20 hojas que se tenían que escribir respondiendo o explicando a los accionistas lo que estaba pasando. Y tenías que poner el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3 y el cuaderno de balance y las ventas y todo eso. Entonces, entendimiento y la facilidad de habla y redacción. Que la redacción sea exactamente lo que tienes aquí y que quieres expresar verbalmente, pero como no puedes, hay que escribir. Y ese es el error de muchos jóvenes. Ustedes ya están por salir. Ojalá que hayan y salgan con esa cualidad. Y pues viene el glosario de términos, que son aquellos propios que se utilizan y que, por ejemplo, en Managua no había actuarios, todavía la universidad no existía. Entonces, todos me encontré jefes de área que no eran actuarios, que se habían hecho a través de 15 y 20 años trabajando detrás de un escritorio. Era todo lo que conocían, todo lo que tenían.
Entonces tenían que tener pues un capítulo de términos, qué es rescate, qué es siniestro, qué es emisión, qué es comisión básica, qué es bono, etcétera, etcétera, etcétera. Y después nuevos productos, ¿no? ¿Cuándo se define un nuevo producto? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿no? Y ahí también se puede definir el nuevo producto, qué estudios de marketing se hicieron, no se hicieron, los hiciste tú, el producto nuevo va a ser para el mercado, así lo mandas, ¿no? Y que te lo compre el que quiera, o sacas un producto para madres solteras, ese es diferente. Ese producto está diseñado únicamente para un área específica. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y eso ustedes pues ya lo conocen si llevaron mercadotecnia. A nosotros nos daban mercadotecnia, pero ya la quitaron o no sé aquí, ¿no? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, una pregunta? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿No hay? Bueno. Otra cosa que existe dentro de la administración, cuando se recuerdan que cuando hablamos del control interno, decían que deben de tener un organigrama. Ya ustedes ya conocieron un organigrama teórico. Y en ese organigrama se veía la separación de funciones. Uno administra, uno vende y uno es la técnica, ¿no? Pero también ayuda al control interno una asignación de responsabilidades y de autoridad dentro de cada unidad. Entonces, para eso hay que tener la descripción del puesto y las funciones claves dentro de cada unidad. Aquí les estoy dando un ejemplo de lo que se le entrega, ¿no?, a una persona como responsable de reaseguro. Extracto de responsabilidades y funciones. Entonces, el que va a manejar el reaseguro, aquí le están diciendo cuáles van a ser sus funciones, ¿no? Y entonces le dicen, prepara información para la renovación de los contratos de seguros, ¿no? Entonces, prepara la información para la renovación. Entonces, cada año hay que estar renovando los contratos de reaseguro, pero algunos pueden vencer en junio, otros en marzo, otros en enero. Entonces, lo que yo hacía era hablar con ellos y decir, oye, podemos correr la fecha a que sea, y yo ponía el mes que más me convenía, ¿me explico? Primero me dedicaba a hacer mi trabajo de fin de año, enero y febrero, y entonces yo le decía, ¿qué te parece marzo y abril? Y ahí yo te preparaba la renovación de los contratos de reaseguro. Entonces, pero eran las funciones. Elabora el informe de la experiencia que se tuvo con cada contrato de reaseguro. ¿Perdimos o ganamos? ¿Nos sirvió el contrato de reaseguro o no nos sirvió para nada? Lo tenemos que diseñar de nuevo. Entonces, de ahí va a salir todo eso. Prepara los slips de renovación. Ya que acordamos las bases, te mando un slip
de lo que yo entendí en lo que hemos quedado de acuerdo. Slip. Quiere decir, te mando lo que yo pienso que ya nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? O lo que realmente yo necesito y a lo mejor por necesitarlo, así te lo estoy mandando. Entonces me contesta el slip y me dice autorizado o autorizado con estas modificaciones y te va señalando las modificaciones, ¿no? Elabora las condiciones particulares de los contratos renovados. Revisa los contratos de reaseguro de acuerdo a la oferta. Prepara y negocia ofertas facultativas. ¿Se acuerdan que hay en reaseguro contrato automático y contrato facultativo? Contrato facultativo es, oye, cada vez que tenga un negocio grande, difícil, te voy a proponerlo y tú me lo aseguras si quieres, ¿no? Te doy la facultad que me digas no. Se llama reaseguro facultativo. Yo lo veo desde mi punto de vista. El reasegurador, su punto de vista, ¿cuál es? Mira, todos los negocios difíciles me los mandas para que yo te diga si los acepto o no los acepto. Es lo mismo, ¿me explico? Nomás que tiene cada quien su visión, ¿no? Elabora todos los endosos, las coberturas y los endosos de esos casos facultativos, donde me dice si lo tomo, no lo tomo, no me gusta, lo rechazo. Eso es muy diferente al reaseguro automático. Todo lo que rebase mi límite de retención, yo te lo voy a mandar a ti automáticamente. Y tú me vas a decir que sí. Ahí no tiene chance de decir que no. Todo eso se contrata. Yo se los pongo en palabras muy rápidas, ¿no? Con notas de cobertura y endosos, adenda son lo que le agregas, son los endosos, ¿no? Él va a controlar que todas las garantías de pago, ¿no? Cuando nosotros cedemos, al final del mes, les decía, el seguro practicado va a decir de todos los negocios nuevos cuáles cayeron dentro del reaseguro, porque la suma asegurada excedía mi pleno de retención. Entonces yo tengo que sacar una lista, se llama borderó, en donde le voy a pagar y le voy a decir el número de póliza, el nombre del asegurado, la suma asegurada, el plan, y le voy a pagar la prima de riesgo que corresponde a la suma asegurada cedida. Puede ser a manita o puede ser ya hecho por Excel y en la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo calculo, veo cuánto es, pido que me hagan el cheque y se lo mando a los reaseguradores, es decir, pago de primas al reaseguro, ¿no? Pero también es obligación de esta persona de avisarle a los reaseguradores cuando se reclama una póliza, es decir, cuando hay un siniestro, y estar al pendiente para que me mande el dinero rapidito, lo más rápido posible. Esa es la forma excelente, ¿no? Ahora hay compañías que se dejan, no, pues mira, mejor vamos a esperar, tú págalo y del próximo pago de primas, pues te cobras. Sí, pero si las primas del reaseguro son menor al siniestro, pues te estoy financiando. A mí me pagas rapidito. Y aquí está la lana. Cuando yo te deba, yo te pago rapidito.
decisiones, riesgos. No es lo mismo que me ocurra 1,000,000 de pesos y me esté diciendo, pues ahí te cobras, ¿no? Pues se va acumulando con otro que me llegue y cuando lo voy a recuperar. Oye, no, el reaseguro es de, tú me das un servicio, sí o no, y lo vas a poner en el contrato para que no haya problemas. Por eso también hay riesgo en los contratos de reaseguro. En los bancos, igual va a haber broncas en los contratos. ¿Qué estás firmando? ¿Qué estás autorizando? Generalmente es contrato con terceros. El tercero es un reasegurador. Vamos a decir, una construcción que se tenga que hacer, un arreglo que se tenga que hacer, una compra de computadoras. Se compran de 30, de 40, de 50. Va a depender, ¿no? Estoy hablando ya de riesgo. Prepara contrato de seguros no proporcional. O sea, hay los automáticos y facultativos de excedentes. Pero también hay, ustedes ya lo saben, que hay los no proporcionales. Y finalmente, revisa los cúmulos, es decir, la posibilidad de el riesgo de catástrofe. No vaya a haber, ¿no?, cúmulos conocidos de catástrofe que no estén debidamente reasegurados en el seguro no proporcional de catástrofe. ¿Y cuál es el perfil de nuestra cartera? Y este es lo único que debe de hacer. Por eso se llaman el responsable, cuáles son sus funciones. Y no me das ninguna más de las que están aquí, porque estas son las que yo voy a hacer y por eso me pagas. Si me das más de estas, me vas a pagar más. O sea, el que estudia administración sabe de ello. ¿Por qué es lo que te hacen? Ah, no, mira, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, y al rato te enteras que le está quitando trabajo a otro que no está preparado, que a lo mejor hasta gana más que tú, y tú estás haciendo ese trabajo. Es muy importante la administración, pero vámonos caminando. Y después también hay lo que se llama el perfil del puesto. Para hacer ese puesto, para ocupar ese puesto, tiene que ser un actuario pasante de la carrera de actuaría, tiene que tener experiencia en el puesto, no se tiene experiencia en el puesto, puede ser hombre o mujer y menor de 40 años de edad. Eso de los 40 años de edad como que ya se está dejando un poco de lado, porque ahora lo que vale es estas manitas. ¿Qué puedes hacer con esas manos? Ya la realidad ya no entra. Ya es lo que sabes hacer, lo que puedes hacer, las habilidades que tienes es lo que se va a pagar, ¿no? Bien. Hasta aquí preguntas, dudas. Bien. Y entramos ya a lo que se llama extracto de un proceso administrativo. Y el proceso es de pólizas nuevas, de daños, pólizas nuevas, RC, responsabilidad civil general, robo por asalto, transportes, cristales, dinero y valores, ¿no? Pero para corredores y clientes directos. Vean cómo está aclarando para quién va a ser, ¿no? Y qué características debe de tener, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacerle las, ¿no? Bien. Entonces, corredores y clientes directos. Y entonces es una forma que tiene la actividad, el responsable, el paso número 1, número 2, número 3 y la operación que se va a realizar. Y aquí es donde se pueden ustedes reír. Actividad. Entonces, se va a llamar la primera actividad orientación. Quiere decir que están llegando de la calle y están llegando a el área de atención al cliente. Y va a ser el paso número 1. Y entonces dice, la persona responsable del área de atención al cliente brinda orientación al corredor y lo canaliza con una persona de servicio al cliente. Más claro no puede ser, ¿no? Entonces, lo lleva y le dice, mire, aquí lo dejo con el señor Peña, que es el encargado de servicio al cliente. Es el paso número 2. ¿Y qué va a hacer Peña? Le voy a proporcionar a la gente o corredor las solicitudes para responsabilidad civil y entonces se llama anexo 2. El de robo, anexo 3. El de transporte, anexo 4. El de transporte específico, mar, aéreo, terrestre, anexo 5. Transporte abierto, informe de transporte, anexo 6. Si es seguro de cristales, anexo 7. Si se trata de seguro de dinero y valores de tránsito, anexo 8. ¿Creen que puede haber error? Está escrito. Está el nombre y está el anexo. Aquí está el nombre y mira, aquí está el anexo. ¿Qué sigue? A el corredor del cliente ya le toca, ¿no? Que si va a hacer una solicitud de responsabilidad civil, lo vas a llenar como te decimos en este proceso. Requisitas la solicitud anotando los datos del solicitante, generalmente nombre, dirección, población. Así lo decimos nosotros, pero hay que poner la ubicación del riesgo que se desea asegurar. Si el solicitante es un grupo, indicar los nombres de cada una de las empresas que forman el grupo. Detallar la actividad o giro del contratante y giros adicionales. El tipo de la empresa, si comercializa mayoreo o menudeo, si es considerada como pequeña, mediana o gran industria, el número de empleados, la utilización de inmuebles arrendados, si tiene adquiridas responsabilidades ajenas, describe el nivel de sus productos, si es un producto interminado o intermedio, y si es o no un producto o mezcla química, las patentes de manufactura y las medidas. Todos son datos importantes para medir el riesgo de responsabilidad civil y su alcance, porque quiere actividad y giro, si es un grupo, si tiene giros adicionales, si es mayoreo o menudeo, si es pequeña, mediana o grande empresa, el número de empleados, la utilización de inmuebles arrendados. A lo mejor no solamente tiene la fábrica, sino tiene locales comerciales en algún centro comercial. O sea, va a tener toda la información necesaria para hacer el reto.
Aquí nomás son 3 pasitos. Lo mismo va a ser las indicaciones cuando llene un seguro de robo por asalto, ¿no? Ya no creo que lo tengamos aquí, porque nada más es un ejemplo. Y aquí viene el ejemplo. ¿Hay alguna duda sobre esto? Y así se va, ¿eh? Esto es sistemas y procedimientos. En esa área es donde se hace todo esto. Cuando ustedes lleguen a trabajar, luego, que sepan conocer la empresa. Yo me acuerdo que debe haber quién hace los flujos de la operación, y te van a decir, no, pues aquí no hay, ya llovió. Entonces vas a tener tú que echarle ganas, llenar los huecos a donde estás llegando, pero que te paguen más. Un ejemplo de diagrama de flujo nos va diciendo los pasos, un proceso de póliza nueva para los ramos de misceláneo, transportes y responsabilidad civil. Y entonces va llenando, pues que llena la solicitud de la gente, o se reciben las solicitudes y los documentos completos. Si falta algo de acuerdo con el procedimiento, no entra. Entonces, graba los datos generales del cliente en donde, en un sistema que ellos conocían en Nicaragua, le llamaban el Axel, ¿no? Te va llevando de la manita. Después dice, ya que los grabaste aquí, abres el expediente y le sigues. Análisis de la solicitud y documentación. No, yo primero voy a analizar la solicitud y la documentación que me está llegando y después abro el expediente. Mal, de acuerdo con esto, a chaleco te vas, abres el expediente, le pones el número de póliza que va a ser, le pones el nombre del asegurado, le pones el nombre del agente. O sea, alguna razón hay por qué esto debe de ser antes que. Y entonces, en el siguiente paso, tú vas a tener que tomar una decisión. Ya viste la solicitud, vas a recomendar una inspección, que vaya un ingeniero, y si es sí, te vas por este caminito, vas por la izquierda. Y si es no, pues te vas por este caminito. Entonces, si es sí, que se realice la inspección. Y entonces esperas a que llegue la inspección, porque la inspección te va a decir si es asegurable, ¿no? Te preguntas, ¿es asegurable? No, se rechaza, se notifica al solicitante y se terminó, ¿no? Pero vamos a por acá, ¿recomiendas inspección? No. Ah, pues entonces, ¿es asegurable? No. Lo mismo, sigo el caminito. Este es el fluxograma administrativo donde va paso por paso. ¿Es asegurable? Sí. Entonces, inicia la cobertura, pero que tengas el pago de la prima o un 25%. Iniciar la cobertura es avisar que está el asegurado porque ha sido aceptado el riesgo y que esperen la entrega física de la póliza. O sea, se va entendiendo cómo lo van manejando. Ya que diste el aviso, elabora la hoja técnica. La hoja técnica es la prima, los impuestos, las coberturas, los diferentes detalles, ¿no? Y
avisa reaseguro actuarial si va a haber reaseguro, ¿no? Generalmente en el seguro de daños, pues es muy común la herramienta que nos da el reaseguro. Y entonces, ya con todo eso hecho, registras la información general y particular técnica, ¿dónde? En el sistema electrónico de la empresa. Verificas el cálculo de la prima en el sistema, aplicas el depósito en el sistema para que se entere contabilidad, ¿no? Y se terminó la hoja 1. Y sigue la 2, la 3, la 4, la 5, la 10, la 15, la hoja 20, hasta que se dé por terminado este fluxograma. Entonces, como ven, son cositas de administración. Les he tocado muchos puntos, pero siempre con la intención de que ustedes estén lo mejor informado posible. ¿Preguntas, dudas, por favor? ¿Preguntas, dudas? Bien, entonces seguimos Sí, yo, profesor. caminando. Hay que la también a este. Y por ejemplo, profe, eso se tiene que hacer para cada uno de los procedimientos de la empresa, ¿no? A ver, por favor, súbele el volumen. De favor, háblame fuerte. Y aquí estoy todo oídos. ¿Ya se escucha mejor? A ver, Que eso se tiene que hacer para cada procedimiento de la empresa, ¿no? a ver, despacio y todo al mismo tono, porque me hablas fuerte y después le bajas la voz y yo estoy fallo del oído, aunque traigo mi aparatito, pero de todas maneras. Que Dale. eso se tiene que realizar para cada uno de los procedimientos, ¿no? Para cada Existan un procedimiento. riesgo. Oye, Y Peña, nosotros pero nos son enfocamos. 300, son 300. Ah, debe de haber 300 fluxogramas administrativos. ¿Y quién lo va a hacer eso? El área correspondiente. Oye, Peña, que me agarre el toro. Fíjate que no hay área de sistemas. Pues a llorar, porque vas a estar en una empresa donde te pueden cambiar la jugada al capricho de alguien, porque como no hay sistema, no, a mí me enseñaron así. No, que a mí me enseñaron así. Y entonces en esa empresa hay un riesgo de que carecen de todo el material indicativo de métodos y procedimientos. ¿Sí contesté y amplié? Sí, profesor, gracias. Anda. ¿Otra pregunta, otra duda, por favor? ¿Otra pregunta, otra duda? Bueno, entonces le seguimos. Entonces aquí hacemos, nos vamos aquí y yo lo tengo que participar, ¿no? ¿Dónde está? Acá, aquí es esto, y lo tengo que participar, ya ahí la voy llevando, ¿no? Entonces ya vimos un ejemplo de diferentes operaciones, ya vimos ¿qué otra cosa? Entonces, he tratado con esta plática de ver el entorno operativo, ¿no? Hablarles del entorno operativo general de la empresa y un proceso general de la empresa, ¿no? Acuérdense que les dije, siempre va a haber administración, área técnica y área de ventas, por lo general, ¿no? Es en lo que me he llevado, pues, un buen tiempo, ¿no?
¿Qué sigue? Bueno, pues vamos a ver qué otra cosa puse yo por aquí. Ya metí esa plática, ciberseguridad. La tarea. Riesgos de las empresas financieras. Bueno, pues vamos a explicar, ¿no? Esto en algunos cuantos minutos para que les quede perfectamente claro. Yo ya puse un ejemplo ficticio y con comentarios sobre lo que son las operaciones y riesgos que están por ahí escondidos, ¿no? Generalmente algunos pueden ocurrir por falta de capacitación. Entonces hay que ubicar esa parte específica. Reclutamiento y capacitación del personal. Es importante. Ya después iremos quitando riesgos, porque lo que debemos de conocer son los riesgos más importantes, más graves de la empresa. No todos los riesgos. Nos van a interesar solamente los que van a dejar pérdidas importantes. Los otros los podemos ir manejando. Los que están en verde, en el semáforo verde, que sigan, aunque haya un riesgo, pero no hay bronca, ¿no? Pero donde están en rojo, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que nos interesa en esta primera unidad es que conozcamos el riesgo operativo. Ya vimos un ejemplo genérico de una póliza de vida. Puede haber riesgos, ¿no? En la técnica. Puede haber riesgos en las ventas. Puede haber riesgos en la parte contable, sistemas, inversiones, contabilidad, reclutamiento del personal, ¿no? Y en el área de contratación y servicio, en la emisión y en el pago de los siniestros. En los bancos, pues va a ser en las cuentas y préstamos generalmente, porque el banco le va a dar vueltas. Entonces, en las medidas de lo posible, pues hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Qué otros riesgos internos hay? Pues fallas en los sistemas de informática, pues ya está, ay, caray. Entonces, fallas en los sistemas informáticos. ¿Se acuerdan que estábamos en el seguro de vida, en el área de sistemas, ¿no? Falla el sistema informático o viene un problema de ciberseguridad, pues a llorar. Y a lo mejor lo teníamos previsto, pero no con la gravedad a la que estamos llegando. O sea, lo teníamos mal medido. Está dentro del organigrama teórico que vimos, ¿no? Y puede ocurrir, ¿no? Fallas en el proceso de manufactura. Como no solamente trabajamos para seguros, bancos y financieras, pues el día de mañana no sabemos a dónde vamos a caer. Les comentaba el ejemplo de un estudiante que estuvo conmigo y que le pregunté y me dice, yo estoy aquí en deportes. Oye, ¿qué haces? Ah, pues estoy encargado de la administración de riesgos. Así nos va a ocurrir. ¿Quién sabe el día de mañana qué depare Dios a nuestra experiencia y en qué estado o país vamos a estar viviendo? Entonces, a lo mejor nos contrata una fábrica. Todos los procesos de manufactura los tenemos que conocer. Hay
manufactura, hacen con las manos. Entonces transforman materia prima, tela, costura, trajes, vestidos. Entonces la tela es la materia prima, las máquinas de coser van pasando de máquina de coser en máquina de coser, se llama, ¿no? Productos en proceso, y vestido y traje, producto terminado. Entonces el producto tiene 3 etapas, hay que conocerlos, ¿no? Primero, la primera falla puede estar en la materia prima, o puede haber la falla en el proceso de elaboración de manufactura, o ya terminado salió defectuoso. Entonces, ¿qué cosas puede pasar? También puede ser un carro. Ahí hay la materia prima, hay el proceso y hay el producto terminado. Y hay fallas en cada una de esas etapas. Hay que encontrarla. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de las llantas Michelin, ¿no? Que son caras, son muy importantes, pero hubo un cierto tipo de llantas con cierto modelo de automóvil que estaba ocasionando volcaduras, ¿no? Y dijeron, ah, caray, ¿qué es lo que está pasando? Ah, pues era de que hay camionetas que tú le registras la velocidad a la que vas, y mientras no disminuyas o metas freno o muevas palanca, va a conservarse esa misma velocidad. ¿Y qué sucedía con estas llantas? Que su dibujo no era lo suficiente, no tenía el suficiente agarre al piso. ¿Y qué estaba ocurriendo? Que cuando llovía y tenían puesto el registro de velocidad, no se agarraban al piso, y entonces se levantaban del piso y salían volando por la velocidad que traían. Entonces tuvieron que a todo ese modelo de automóvil pagar el riesgo, el error de manufactura de esa llanta. Ya se pueden dar una idea de todo la pérdida que tuvo Michelin por eso. Quítenle la marca Michelin, póngale Goodrich Euskadi, póngale Goodyear o póngale otra marca, la que ustedes quieran. Pero sí hay verdaderos problemas, ¿no? Hay que tenerlo pues presente. El otro riesgo de productos farmacéuticos que pueden ser mal elaborados, la investigación puede estar mal hecha, y entonces puede haber demandas muy grandes. Entonces, por ejemplo, este tipo de riesgos, pues ustedes lo van a mitigar con un contrato de reaseguro, pero tienen que conocer la empresa a la que lleguen. Por eso se acuerdan que la primera fase del proceso de administración de riesgos, pues es estar en contexto, conocer la empresa donde tú estás llegando, porque tú eres actuario. Entonces tienes que conocer la empresa, a qué se dedica, qué se hace, cuáles son los riesgos que tienen registrados. Oye, no, pero no tiene nada. Ah, bueno, pues entonces vamos a preguntar, vamos a consultar, vamos a meternos a investigar, ¿no? Enfermedad grave del hombre clave, esto pues a veces nos puede ocasionar. El hombre clave puede estar en ingeniería, el hombre clave puede estar en finanzas,
el hombre clave puede ser el actuario, el hombre clave puede ser el director general, ¿no? O sea, son riesgos que deben de considerar porque pueden ocasionar pérdidas muy grandes. ¿Por qué yo lo asocio con un ingeniero? Porque es la carrera donde hay muchas empresas especializadas que requieren ingeniería de alto nivel y invierten en el desarrollo y la capacitación de determinados ingenieros en particular, que han visto que tienen preparación, conocimientos, buena disposición, son líderes y entonces les pagan carreras de especialización en el extranjero. Y no es como cuando uno va de becario que a ver si me alcanza la beca. No, cuando tú ya vas en una de especialización, pues ya vas entre algodones, ¿no? Ya tienes un buen departamento, te pagan la comida, te pagan tu sueldo, te pagan viajes, te pagan todo. Entonces, pues regresan y retribuyen dentro de una empresa y él es el que lleva la voz cantante. Yo conozco un actuario que hicieron lo mismo con él y cuando llegó le renunció a la empresa. O sea, qué poca educación. O sea, si alguien te ayuda, carajo, no le muerdas la mano. Pero eso se los digo para que sepan que en este mundo van a encontrar de todo. Están ilusionados que ya viene el hombre clave y se les va. Ese es un riesgo, ¿no? Demandas de los empleados, las famosas huelgas. Hay huelgas que han terminado con una empresa. Por ejemplo, en Acapulco es donde hay mayores problemas, porque son sindicatos a la mexicana, sindicatos corruptos. Yo he conocido hoteles en Acapulco, sobre la costera, que son hoteles de primera, que han desaparecido después de años de huelga. O sea, la huelga no se logra resolver y pasa un mes, 2 meses, 12 meses, 24 meses, pues ya se terminó esa empresa. ¿Y ustedes creen que realmente había necesidad? Sí, había alguna diferencia de salario, pero lo que querían era hacer tronar a esa institución hotelera para quedarse ellos con la construcción, con el terreno, alegando salarios caídos, y así se dio. Por ejemplo, los que conocen Acapulco, la costera, en la zona donde está, pues no me acuerdo cómo se llamará, pero es frente del centro de convenciones, el que está en Acapulco, porque ahora hay otro por el puerto aéreo, por el aeropuerto. Pero el centro que está, ahí hay ahorita un Sumesa o un Soriana. Ahí era un hotel. Y ese hotel se fue y los sindicatos, pues para recuperar su dinero, pues se lo vendieron a Soriana. Y en lugar de hotel, fue Soriana. O sea, hay cosas tremendas que ustedes van a tener que ir conociendo y en eso andamos ahorita, identificando, conociendo este tipo de problemas, ¿no? Demandas de los empleados, entonces huelga. Nuevos competidores en el mercado. Tú tienes que estar muy atento de quiénes son tus competidores y debes de buscar pelear en tu mismo nivel. Se llama con tus pares. O sea,
pelear con los chiquitos. O sea, si un director general te dice, oiga, Peña, usted tiene que sacar un producto porque no le podemos ganar a GNP, pues nunca le vamos a ganar a GNP, porque somos a lo mejor una compañía chico-mediana. O sea, una de las razones en el box hay el peso pesado, nomás ahí pelean los pesados, hay el peso gallo, ¿no? Hay peso ligero. O sea, estamos en una competencia, pero que esté par a par, porque si va a estar así desnivelada, vamos a perder todas. Pero sí, si entra un nuevo competidor en el mercado, aguas, qué peligros trae, en qué me puede pegar, en qué me puede afectar. Hay que estar siempre con los ojos en el mercado, ¿no? ¿Cuántos somos los que vamos a pelear? ¿Cuántos somos los que vamos a jugar? ¿No? Somos pocos, ay, qué bueno. Somos un poquito más, qué bueno, siempre va a ser bueno. Pocos, muchos, el problema es el tamaño. Podemos jugar niños con niños, pero no se puede jugar niños, jóvenes, viejos y ancianos en un mismo lugar, corriendo para allá y para acá. Pues los más lastimados van a ser los niños y los viejos. Una persona madura, es el ganón, el joven y el maduro, ahí van a andar en las batallas. Entonces, consideren también que dentro del riesgo, pues hay que considerar que si entra un nuevo competidor, pero acorde a mi tamaño, ¿no? Fallas en el lanzamiento de un nuevo producto, si el producto que tú sacas está hecho de tal forma que no te lo van a autorizar, ¿no? Pues es una falla grave en el lanzamiento, porque tú ya tenías gastado, invertido. En seguro, pues no es tanto, es mucho papel, mucho cerebro, ¿no? Pero donde se gasta es en los viajes, en la papelería, en los sistemas, pero puede ocurrir en las industrias que tú generes una producción de determinado producto pensando que manejabas un buen control de calidad o que tenías autorizada la realización de ese nuevo producto y te falla. Entonces van a encontrar, nunca han visto ustedes una fotografía de automóviles acumulados y acumulados y acumulados que por alguna razón no pudieron salir al mercado. Ahí se quedó todo el dinero, carros nuevos, pero por un problema que hubo, no pudieron salir al mercado. Eso representa millones y millones. Por eso es muy importante el cumplimiento. El cumplimiento tiene que ver con la ley, con las normas. En seguros hay normas, también hay ley. Entonces los productos tienen que cumplir con los requisitos que nos están marcando, ¿no? Otro ejemplo, pero ya viene de mercado, pero afecta internamente, son los cambios en la paridad. Acuérdense que esto no lo maneja la empresa, lo maneja el mercado. Por eso lo van a estudiar ustedes en el siguiente año en su curso de administración de riesgos, en donde entran divisas. Más bien, aquí la redacción correcta desde mi punto de vista es la posición en la paridad peso-dólar. Hay compañías que manejan pesos y manejan dólares.
Entonces hay que ver cómo está su posición, si están equilibradas, no vayan a estar excedidas en el manejo del dólar, estando en México, y ya hay un problema. Ese es un problema. Ay, caray, se está agotando. Espérenme tantito, no me voy a quedar yo sin batería. Yo dije, yo la conecté y no la conecté. Ahora sí, ya lo conecté, perdón. Entonces, no necesariamente es el movimiento de la divisa como tal, sino las posiciones de política interna de la empresa, de cómo están el manejo de sus activos. Les ponía el ejemplo cómo en las compañías de seguros manejaban pesos y dólares, y llegó una devaluación y encontraron que algunos estaban en posición larga y tuvieron muchos problemas, es decir, tenían mucho dinero metido en dólares, ¿no? En operaciones, y otros tenían posición corta, manejaban equilibradamente su política y no tuvieron ningún problema. Después puede ser incendio en la oficina principal, pero son todos los riesgos que conocemos en el seguro de daños, porque van a afectar a la propiedad. Puede ser un incendio, daños por personas malintencionadas, una inundación, una nevada, una caída del cielo, un avión, una avioneta que caiga. O sea, todo lo que son los riesgos de seguros, pues son riesgos internos que tú vas a mitigar comprando el seguro de daños. Y ahí entra robo, ahí entra, ¿cómo se dice? Transportes. Si estás trabajando en una empresa de transportes y tienes transportes de alto tonelaje y que puede ocasionar graves riesgos de responsabilidad civil, pues entonces los aseguras. Así que aquí no nomás vayan a pensar en incendio, ¿no? Sino en todas las posibilidades que podemos nosotros tener con la oficina principal. Después viene el fraude. El fraude tiene que ver con los que trabajan, los empleados. Pérdida de datos confidenciales es ciberseguridad, ¿no? Quiebra de nuestro cliente principal. Si nosotros estamos, un broker, un agente, nuestro mejor agente se va a morir, se muere. Oye, ¿y la producción de ese agente con quién va a quedar? ¿Quién lo va a manejar? Estamos a riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos los huevos en metidos en una canasta. Hay que tener disminuido, tener cuidado, no depender de una, de dos o de 5 personas, no es lo mismo. De una es peligrosísimo, de 2 menos, de 3, de 4, o sea, tener distribuida tu producción. Veo que ya dieron las 6, perdonen, ¿alguna pregunta de carrera? Entonces, hasta aquí llegamos, y primero Dios, el lunes creo que no va a haber clase, porque es la semana de actuaría, y tengo entendido, todavía no está bien, pero tengo entendido que mi plática que me dieron, o no sé qué me van a dar, es plática o es mesa redonda o no sé qué va a ser, pero va a ser el lunes a las 4. Entonces afecta nuestra hora de clase. Así que por favor, tome nota de que
pues si no tenemos clase, pues por favor asistan a la semana de actuaría si les llamara la atención la semana de actuaría, ¿no? Bien, entonces, pues les agradezco su presencia y Dios mediante nos veremos en la clase hasta el miércoles en una semana. O de lo contrario, estaremos comunicados por medio de la semana de actuaría de 4 a 6. Bye. Pásenla bonito. Hasta luego.